Cordial saludo, mi nombre es Denis Camila Páez Rodríguez. Hoy voy a hablar del video expositivo sobre el experimento de aplicación de la termodinámica. La termodinámica es la ciencia que estudia cómo se relacionan el calor, el trabajo y la energía, basada en el principio que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Explica cómo el calor puede convertirse en trabajo y viceversa. En la termodinámica se establecen cuatro principios o cuatro leyes. El principio cero de la termodinámica establece que la temperatura es una propiedad fundamental. Este principio afirma que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, entonces están en equilibrio térmico entre sí. En términos sencillos, si dos objetos tienen la misma temperatura que un tercer objeto, tienen la misma temperatura entre ellos. La primera ley de la termodinámica es el principio de conservación de la energía. Establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es un sistema aislado. La cantidad total de energía permanece constante aunque cambie de forma, por ejemplo, de calor a trabajo. El segundo principio de la termodinámica introduce el concepto de entropía que mide el desorden de un sistema. Este principio establece que la entropía de un sistema aislado siempre aumenta, lo que explica por qué los procesos naturales, como la transferencia de calor de un objeto caliente a uno frío, son irreversibles y ocurren en una sola dirección. El tercer principio de la termodinámica establece que es imposible alcanzar el cero absoluto. Además, postula que a esta temperatura la entropía de un cristal perfecto es cero, lo que significa que la materia alcanza su estado de máximo orden molecular. Los parámetros termodinámicos, también conocidos como variables de estado, son las magnitudes físicas que describen las propiedades macroscópicas de un sistema, como la presión, la temperatura y el volumen. Su característica principal es que son independientes de la trayectoria. Su valor depende únicamente del estado actual del sistema y no del proceso o el camino que se siguió para llegar a él. Variables térmicas quiere decir que cualquier sustancia con una temperatura superior al cero absoluto posee energía térmica. Cuando objetos con diferentes temperaturas entran en contacto, el calor fluye del más caliente al más frío hasta que ambos alcanzan la misma temperatura, un estado conocido como equilibrio térmico. Variables termodinámicas. Las variables de estado o parámetros termodinámicos son magnitudes físicas que describen el estado interno de un sistema, como la presión, la temperatura y el volumen. Estas variables son esenciales para la termodinámica porque su valor depende únicamente del estado actual del sistema. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia o del tamaño del sistema. Por esta razón, su valor permanece constante, aunque el sistema se subdivida, a diferencia de otras propiedades, no son auditivas. Las variables intensivas son propiedades que no dependen de la cantidad de materia en un sistema. Su valor se mantiene constante incluso si el sistema se divide y por ello no son aditivas. Ejemplos de estas variables son la temperatura, la presión y la densidad. Las propiedades extensivas son aquellas cuyo valor depende directamente de la cantidad de materia de un sistema. Su principal característica es que son aditivas, lo que significa que el valor total es la suma de los valores de las partes. Algunos de los ejemplos son la masa, el volumen y la energía. Un sistema termodinámico es cualquier porción de universo que se aísla para su estudio. Su estado es la condición específica en la que se encuentra, la cual se describe por un conjunto de variables de estado como la presión, el volumen y la temperatura. La clasificación de los sistemas termodinámicos se basa en el grado de intercambio de materia y energía con su entorno. A continuación se describen los diferentes tipos. Un sistema abierto es aquel que intercambia libremente materia y energía con su entorno. La mayoría de los sistemas cotidianos son abiertos, como por ejemplo un coche que consume combustible y expulsa gases y calor. Un sistema cerrado es aquel que puede intercambiar energía como calor o trabajo con su mismo entorno, pero no materia. Un ejemplo es la lata de refresco sellada que puede calentarse o enfriarse, pero cuyo contenido no se escapa. Un sistema aislado es aquel que no intercambia ni materia ni energía con su entorno. Si bien es una idealización teórica, un termo es un buen ejemplo de un sistema que se aproxima a ese estado al minimizar la transferencia de calor y materia. Escalas termométricas. La temperatura es una magnitud física que mide la energía cinética promedio de las moléculas de un cuerpo. A mayor movimiento molecular, mayor es la temperatura. Se mide con escalas termométricas, las cuales pueden ser absolutas como las Kelvin o las relativas como las Celsius, dependiendo de su punto de referencia. La escala Celsius
creada por Anders Celsius en 1742, es la más usada en el mundo. Toma como referencia el punto de congelación del agua, 0 grados, y el de ebullición, 100 grados centígrados, en una escala relativa, ya que no inicia en el cero absoluto. La escala Kelvin es una escala de temperatura absoluta creada por Lord Kelvin. Su punto de partida es el cero absoluto, equivalente a menos 273,15 grados Celsius, la temperatura más baja teórica posible. La magnitud de un grado Kelvin es idéntica a la de un grado Celsius y es la escala preferida en la ciencia. La escala Fahrenheit usa el punto de congelación de agua a 32 grados Fahrenheit y el de ebullición a 212 Fahrenheit como puntos de referencia. Su uso actual se limita principalmente a los Estados Unidos y algunas partes del Caribe, mientras que en el resto del mundo utilizan la escala de Celsius. Procesos termodinámicos. Son las transformaciones que experimenta un sistema y que alteran sus propiedades, como la temperatura, la presión o el volumen. Estos procesos reflejan la evolución del estado del sistema a causa de sus interacciones con el entorno. Un proceso isotérmico es una transformación reversible en la que la temperatura permanece constante, por lo tanto la energía interna no lo varía. En un diagrama, presión y volumen se representan mediante una curva llamada isoterma. Un proceso isocórico, también llamado isométrico, es una transformación termodinámica en la que el volumen de un sistema se mantiene constante, como el cambio de volumen es nulo. El sistema no realiza trabajo de presión-volumen. Un proceso isobárico es una transformación termodinámica en la que la presión de un sistema permanece constante en un diagrama de presión-volumen. Este proceso se representa con una línea horizontal, lo que refleja que la presión no varía. Un proceso adiabático es una transformación termodinámica en la que no hay intercambio de calor con el entorno. Esto significa que cualquier cambio en la energía del sistema se debe exclusivamente al trabajo realizado o recibido. En un diagrama de presión-volumen se representa con una curva más pronunciada que la de un proceso isotérmico. El experimento que voy a realizar el día de hoy es el del globo en la botella. Los materiales es un globo, una botella de plástico. Este experimento demuestra de forma muy clara cómo funciona la presión del aire. Cuando se cierra una botella, el aire en su interior queda atrapado, es decir, se almacena sin posibilidad de salir. Si intentamos comprimir la botella resulta difícil, ya que al disminuir el volumen, la presión intenta aumentar, lo cual resiste la deformación. Sin embargo, al quitar la tapa, el aire puede escapar fácilmente y por eso resulta más sencillo comprimir la botella, ya que las moléculas de aire pueden salir. A continuación, se hace un agujero en la botella y se introduce un globo dentro de ella, asegurándose de tapar el agujero antes de inflarlo. Aunque el globo se llena, no se desinfla por completo y esto ocurre por lo siguiente. Al inflarse, el globo ocupa el volumen dentro de la botella. Si intentara desinflarse, el aire ocuparía más espacio, lo que provocaría una disminución de la presión interna. Mientras tanto, en el exterior hay presión atmosférica que es mayor a la que hay dentro de la botella. Cuando se destapa el agujero, el aire exterior entra y las presiones interna y externa se igualan. En ese momento el globo pierde el aire acumulado y vuelve a su estado original, ya que el equilibrio de presiones permite que el aire escape del globo. En la termodinámica se establecen cuatro principios o cuatro leyes.